La gran y eterna Unión Estelar se creó para actuar como barrera contra la anarquía y el salvajismo. Su objetivo no era ser intrínsecamente buena o mala, sino preservar la estabilidad y el orden en un cosmos en el que estas cosas faltaban con frecuencia. La Unión se había expandido a lo largo de generaciones para incluir a muchos grupos raciales diferentes, cada uno de los cuales aportaba rasgos y antecedentes especiales al redil. La Unión Estelar tenía una extraña costumbre por la que las razas recién admitidas adoptaban epítetos. A pesar de su aparente sencillez, estos epítetos eran muy significativos. Se elegían para captar el espíritu de cada raza, incluida su historia, sus objetivos y sus rasgos distintivos. Aunque esta costumbre pudiera parecer absurda a los forasteros, se basaba en una extraña realidad que tuvo un impacto significativo en las actitudes y acciones de las razas participantes. Hubo muchos casos de estos insultos. Los Siltar trepadores tomaron su nombre de los que trepan, una referencia a su inquebrantable búsqueda de avances y conocimientos. Mientras viajaban por los cielos, los incondicionales Mylor, también conocidos como los que vagan con fuerza, personificaban su espíritu inquebrantable y su fortaleza. Los que son uno, como los llamaba la mente colmena telepática Draknor, enfatizaba su unidad y conciencia colectiva. Estos epítetos raciales eran algo más que etiquetas, eran ideales rectores que daban forma a las relaciones raciales dentro de la Unión. Proporcionaban orgullo e inspiración, definían sus identidades y guiaban sus decisiones. Profundamente arraigada en el tejido de la Unión Estelar, la tradición tejida a través de su historia y civilizaciones produjo un complejo tapiz de culturas coexistentes e interactuantes. La costumbre de asumir apodos también fue útil para promover un sentimiento de solidaridad e inclusión entre los numerosos grupos raciales constituyentes. Ofrecía un marco cultural compartido que fomentaba el respeto y la comprensión entre las personas, a pesar de las inevitables rivalidades y conflictos que surgieron. Esta peculiar fusión de pragmatismo y simbolismo era prueba de la sabiduría de los fundadores de la Unión, que vieron que la seguridad y el orden en un mundo vasto y a veces turbulento dependían de la unidad en la variedad. A medida que se desarrollaba la Unión Estelar, se aceptaron nuevas razas miembros, cada una de las cuales aportó algo especial y asumió nuevos títulos. Gracias a este proceso continuo de integración y adaptación, la Unión pudo hacer frente a los retos del futuro y mantener las tradiciones del pasado. Cuando la humanidad entró en la Unión Estelar, hubo una mezcla de cinismo e interés. La delegación humana estaba ansiosa por formar parte de esta enorme civilización intergaláctica, que representaba a una especie tecnológicamente avanzada y diversificada. La costumbre obligaba a la humanidad a elegir el apodo que mejor describiera quiénes eran. Tras una gran reflexión, la humanidad eligió referirse a la Unión como los que corren. Entre las demás razas participantes, esta decisión creó un frenesí de rumores y conjeturas. A muchos el apodo les parecía extraño, incluso cobarde. Correr se relacionaba a menudo con el miedo, el retraimiento y la evitación de la confrontación. La decisión fue recibida con una mezcla de risa y desprecio por parte de gente como el incondicional Mylor y el trepador Siltar. Los humanos empezaron a comportarse de acuerdo con las normas establecidas por el eufemismo que habían elegido a medida que se acostumbraban a su nueva posición dentro de la Unión. Los humanos mostraron una significativa aversión a la lucha, favoreciendo las soluciones pacíficas a través de la diplomacia, la discusión y el acuerdo. Con esta estrategia hicieron muchos amigos, pero no muchos aliados leales. Justificado o no, las razas miembro más militaristas empezaron a asociar la timidez con el miedo. Los Araxi, una especie de depredador ápice famosa por su violenta expansión y sus habilidades de combate, se encontraban entre los opositores más abiertos. Los Araxi veían el término y las acciones de la humanidad como una prueba de debilidad, lo que les dio confianza para enfrentarse y agitar a los intrusos. Dado su historial de provocar guerras y exhibir su poderío militar,
Los Araxi vieron la oportunidad de aprovecharse de lo que consideraban la debilidad de la humanidad. A pesar de estas provocaciones, la humanidad siguió dedicada a la diplomacia y la paz. Se esforzaron mucho por estrechar lazos, promover el entendimiento y hacer avanzar la unión. Pero la sombra de los Araxi siempre estaba ahí, un recordatorio continuo de lo precaria que era su situación. Mientras ambos bandos se vigilaban mutuamente, las tensiones entre los Araxi y los humanos latían a fuego lento. En una encrucijada se encontraba la Unión, una organización complicada y a menudo inesperada. El curso de los acontecimientos pronto dejará claro si el apodo de la humanidad, los que huyen, realmente los describía o si había más en su historia de lo que parecía en un principio. Cuando las disensiones internas y los problemas financieros obligaron a los Araxi a orquestar una batalla que encerraría a la humanidad en un rito letal conocido como Caral, las tensiones llegaron a un punto de ruptura. Dentro de la Unión Estelar, el Caral era una costumbre arraigada que implicaba un combate ceremonial entre las razas miembros sin necesidad de ayuda externa. Era un medio con el que los Araxi planeaban ajustar cuentas y establecer su supremacía. Mediante una sucesión de movimientos astutos y estrategias tortuosas, los Araxi presentaban a los humanos como los agresores. Se escenificaron acontecimientos y se produjeron pruebas para presentar a las personas como los atacantes de actos de violencia aleatorios. Mientras los Araxi exponían sus argumentos, la Unión Galáctica se vio obligada por sus propias normas y costumbres a mantener la declaración de Caral. La raza humana, reconocida por su aversión a las luchas, suplicó que se pensara mejor. Alegaron inocencia y buscaron la reconciliación, pero la diplomacia estaba descartada en el ritual de Caral. La guerra fue declarada oficialmente. Los Araxi, seguros de su poderío militar y ansiosos por hacerse con más tierras, vieron en ello una oportunidad para destruir lo que consideraban una especie tímida y débil. Los Araxi atacaron con velocidad y ferocidad en cuanto se establecieron las líneas de batalla. Sus ejércitos avanzaron con precisión, concentrándose en importantes puestos avanzados y poblaciones civiles. Se lanzaron devastadores primeros ataques en un intento de debilitar y vencer la resistencia humana. Eden Prime, una representación del optimismo y las aspiraciones de la humanidad, fue uno de los primeros objetivos. La devastación deliberada de Eden Prime pretendía quebrar la voluntad y la moral de la humanidad. La gente siguió siendo humana ante el ataque. Su reacción fue premeditada y poco convencional, aunque tardía. Con todo su ingenio y tenacidad, lanzaron una contraofensiva. Una sucesión de ofensivas de tipo guerrillero fueron lanzadas por unidades armadas improvisadas, creadas rápidamente y fuertemente motivadas. Estos métodos poco ortodoxos empezaron a sabotear los bien pensados planes de los Araxi. El potencial real de la humanidad comenzó a mostrarse a medida que la lucha se intensificaba. Su habilidad tecnológica y su ingenio estratégico se pusieron al servicio de la producción de formidables acorazados y armamento sofisticado. Los Araxi, tras haber juzgado mal a su enemigo, se enfrentaron a un adversario decidido y astuto. Aunque cada triunfo humano fue difícil de conseguir, la dinámica del poder empezó a cambiar. La proclamación de Caral, pensada como prueba de la supremacía Araxi, se estaba convirtiendo en un ejemplo de la asombrosa resistencia de la humanidad. Todo estaba preparado para una batalla prolongada y agotadora que pondría a prueba los fundamentos de la Unión Estelar y expondría la verdadera esencia de ambas especies. La capacidad de adaptación y creatividad de los humanos quedó demostrada a medida que avanzaba la batalla. El asalto inicial de los Araxi había causado heridas, pero también había expoliado las filas humanas con una determinación feroz. Con la intención de desmoralizar, la destrucción de Eden Prime unió a la humanidad en torno a un objetivo común de supervivencia y venganza. La hostilidad de los Araxi se encontró con una respuesta rápida y poco convencional por parte de la humanidad. Con su inventiva tecnológica, empezaron a construir naves fuertes y armamento de vanguardia para derrotar al temible ejército Araxi.
La Tierra y sus colonias albergaban fábricas que convertían la industria ordinaria en máquinas de guerra trabajando sin descanso. Sus primeras defensas eran improvisadas, pero con el tiempo desarrollaron una operación militar formidable y bien planificada. Los humanos se aprovecharon de las debilidades de los Zaraxi mediante la guerra de guerrillas, las emboscadas y los ataques planificados. Su capacidad para adaptarse rápidamente a las cambiantes circunstancias del campo de batalla y su implacable persecución de objetivos tácticos empezaron a cambiar el curso de la guerra. Cada triunfo humano demostraba su ingenio y determinación, minando poco a poco la seguridad en sí mismos de los Zaraxi. Cuando se desarrolló la tecnología furtiva, hizo que el contraataque humano fuera mucho más significativo, ya que hizo que las naves fueran casi indetectables para los sensores Zaraxi. Gracias a este avance técnico, pudieron atacar con precisión los centros de mando y las líneas de suministro adentrándose en territorio enemigo. Los Zaraxi nunca estuvieron a la defensiva, ya que no estaban preparados para un ataque tan astuto y furtivo. Su habilidad estratégica, unida a los implacables asaltos humanos, produjo una serie de éxitos significativos. Las tropas humanas lograron hacerse con el control de importantes puestos avanzados Zaraxi, obteniendo información y suministros cruciales. Estos triunfos demostraron que eran capaces de planificar y ejecutar operaciones militares bien coordinadas, además de levantar el ánimo de los humanos. El optimismo inicial de los Zaraxi dio paso a la desesperación a medida que la lucha se prolongaba. Los métodos creativos y el espíritu inquebrantable de los humanos eran superiores a sus tácticas convencionales y a su fuerza bruta. Los antaño dominantes Zaraxi fueron derrotados por la misma especie a la que habían subestimado, superado en armamento y maniobras en sus intentos de expansión. Lo que una vez se pensó que sería una victoria fácil para los Zaraxi, se convirtió en una guerra de desgaste larga y costosa. Las sorprendentes represalias y la implacable búsqueda del triunfo por parte de la humanidad revelaron su verdadero yo, no solo como corredores, sino también como tenaces perseguidores. La Unión vio con asombro y temor cómo la humanidad persistía en repeler a los Zaraxi, demostrando con cada victoria su creciente poder y amplitud estratégica. A medida que se hacía evidente el significado real del apodo que habían elegido, se descubría una raza con una tenacidad y una venganza extraordinarias. Un esfuerzo dirigido contra la familia real Zaraxi marcó el pináculo de la inquebrantable búsqueda del triunfo de la humanidad contra los Zaraxi. Una vez seguros de su dominio, los Zaraxi se encontraban ahora en una situación terrible y huían. El último miembro de la realeza se puso a salvo de los intransigentes ejércitos humanos, viajando al hostil planeta Olkar. A través del escarpado paisaje de Olkar, un soldado humano decidido a encontrar al último rey Zaraxi fue seguido por su gente. Aunque la persecución fue agotadora, la determinación del soldado se mantuvo firme. Esta búsqueda sirvió como metáfora de la perseverancia de la humanidad y de su voluntad para afrontar cualquier desafío. La perseverancia del soldado fue recompensada. El conflicto llegó a su fin cuando el rey Zaraxi fue hecho prisionero. La humanidad no solo se había protegido a sí misma, sino que también había logrado destruir la capacidad de los Zaraxi para iniciar otras guerras. Los miembros de la realeza capturados fueron llevados a Eden Prime, que hoy es una representación de la tenacidad y la retribución de la humanidad, y encarcelados allí como advertencia contra la subestimación de la humanidad. La Unión Galáctica se reunió tras el conflicto para discutir las consecuencias y reconocer el importante cambio en las relaciones de poder. Ante el grupo, el enviado humano se preparó para explicar el significado profundo del apodo elegido por la humanidad. Al principio nos llamaban los que huyen, dijo el embajador. Muchos interpretaron que huíamos del combate por miedo. Sin embargo, los que huyen era en realidad una traducción errónea. Somos los que persiguen, no huimos. Ese es nuestro verdadero carácter. Perseguimos con un compromiso inquebrantable. No nos rendimos. Perseveramos y nos aseguramos de que ningún ataque contra nosotros quede sin represalia. La asamblea quedó impresionada por las palabras del embajador.
El significado real del lema de la humanidad englobaba su capacidad de perseverar ante la adversidad, de adaptarse y de perseguir sus objetivos con una determinación inquebrantable. Tras haber visto a la humanidad pasar de ser vista como unos cobardes a ser unos luchadores formidables, la Unión Estelar veía ahora todo el potencial de sus nuevos miembros. La percepción que la Unión tenía de la humanidad se había visto alterada por su sorprendente capacidad militar y su implacable persecución. La proclamación de Caral, que pretendía conquistar la humanidad, había puesto de manifiesto su brillantez estratégica y su espíritu inquebrantable. La visión que la Unión tenía de la humanidad se vio permanentemente alterada cuando vieron que eran una raza de tenacidad y venganza, con capacidad tanto para la compasión extrema como para el poder poderoso. Las demás razas miembros consideraron las lecciones que habían aprendido mientras la reunión llegaba a su fin. Ahora se creía que preservar la estabilidad y la paz dentro de la Unión dependía de cooperar con la humanidad, reconocer su autoridad y comprender sus razones. Además de asegurar la posición de la humanidad dentro de la Unión Estelar, el viaje de la humanidad estableció una norma sobre cómo serían vistos y honrados en toda la galaxia.